¿Alguna vez te has preguntado por qué los medios de comunicación inciden en hablar de un tema en específico por un largo tiempo? Ejemplo, la clasificación de Perú al Mundial llenó todo octubre y noviembre de noticias relacionadas a este tópico. Desde entrevistas a jugadores, resúmenes, la historia detrás del éxito e incluso la narración de las historias de vida de los antes mencionados. Todo esto orquestado por los medios de comunicación con el fin de adquirir rating y dejar concentrados al público sobre un tema en específico, haciendo olvidar de esto noticias o temas más importantes. A todo esto se le denomina agenda setting o agenda ajustada u organizada. Esta teoría afirma que los medios de comunicación escogen los temas o noticias que se van a tratar en un determinado tiempo. El fundador de esta teoría es Walter Lippmann, intelectual estadounidense, periodista y filósofo. Sin embargo, McCombs y Shaw, en 1922, afirmaron que utilizaron a Walter como inspiración para argumentar su propia hipótesis de esta teoría, recalcando a la agenda setting como un medio de influencia de contenidos que se inyecta al público para generar preocupación. Pero ojo, esto no da indicio a que los medios intenten persuadir a la masa para tomar una postura. En lo mediado de lo posible, su objetivo es presentar un listado de noticias el cual yo, como espectador, voy a escoger y opinar en un periodo de tiempo determinado. Algo que los medios de comunicación contrastan teniendo una gran injerencia en la comprensión de la noticia. Framing vio su origen en el campo de la psicología y de la sociología. En la psicología, de la mano de Kahneman y Tversky, en 1979 la definieron como la toma de decisiones por parte de personas en situaciones en donde tienen que escoger alternativas que involucran riesgo. Por otro lado, en 1955, Bateson propuso el concepto marco para explicar cómo la gente centraba su atención en determinados aspectos de la realidad. Algo que fue tomado por Erving Goffman, sociólogo, que en 2006, tomando como inspiración esta última definición, involucró a Framing en este mundo de la sociología, dándole el concepto de encuadre y afirmando que todo se centra la atención en la definición de la situación. Es decir, antes de actuar, el individuo se hace una idea de la situación que tiene al frente. A nivel de noticia, es posible encontrar diferencias entre framing y agenda setting. Esto es estudiado a detalle, ya que algunos autores afirman que la teoría framing es una extensión de la agenda setting, mientras que otros piensan lo contrario. Entrando a las diferencias, encontramos que en la agenda setting, el periodista selecciona los temas que le conviene reportar. Por otro lado, en framing, el periodista elige la forma en que se va a presentar la noticia y el marco en el que se presenta. Otra diferencia marcada es la manera en cómo influencian en nuestras reacciones al presentar una noticia. Mientras que en la agenda setting nos inyectan en qué debemos pensar, ¿alberga? En el framing nos presenta la noticia y encontramos nosotros la manera en cómo debemos reaccionar según cada uno. Por último, tenemos que la agenda setting se basa en el contenido, mientras que en el framing se basa en la estructura. En síntesis, podemos observar cómo estas dos teorías son muy comunes de usar y aplicar en las investigaciones de la comunicación, que nos permite de cierto modo entender la relación entre los medios, el público y el de la cultura política popular de una sociedad. Bueno, mi nombre es Omar Sarabia Parraguirre, soy licenciado en Psicología, yo trabajo en el área educativa, actualmente laboro acá en el Colegio Sagrados Corazones Recoleta y dentro de mis funciones está el tema de realizar las orientaciones a los estudiantes, en este caso de segundo de secundaria, la cual tengo a mi cargo, ¿no? Y también trabajar con las familias y los profesores de la institución. Bueno, yo creo que los medios de comunicación realmente tienen una función muy importante porque justamente de alguna manera nos ponen en contacto con la realidad, ¿no? Es un medio para nosotros
podernos dar cuenta qué es lo que está sucediendo en nuestra realidad, ¿no? Aquellas cosas obviamente que van más allá y nosotros no podemos ver, ellos tienen esa misión, ¿no? Pero así como es una misión, también es una gran responsabilidad, porque justamente es darla de la manera adecuada, de la manera que pueda también ser entendible al público objetivo, ¿no? Y sobre todo objetiva, ¿no? Claro, ahí justamente sería un poco complicado, ¿no? Saber qué está sucediendo en nuestro alrededor, no simplemente estaríamos limitados a nuestro propio espacio físico, ¿no? Y seríamos muy indiferentes realmente a lo que está sucediendo a nivel nacional, a nivel internacional. Por eso digo que sí considero que tienen una gran misión de ponernos en ese contacto con la realidad. Mire, yo asumo que cada centro informativo tiene todo un equipo, ¿no? Asumo que existe ya sea un productor, un director, quien es el que se encarga de establecer, ¿no? Una agenda y en base a ello cada uno va obteniendo la información de acuerdo a lo que se va estableciendo, ¿no? O sea, asumo que como todo lugar siempre hay una cabeza que es el que dice, ya mira, más o menos necesitamos esto, entonces, y ya cada medio o cada instancia se ocupa de obtener la información de acuerdo a la noticia, digamos, que se quiere informar, ya sea tema político, ya sea asuntos deportivos, ya sea asuntos de la farándula, ¿no? Entonces, definitivamente siempre hay una cabeza, ¿no? Sí, pero lamentablemente creo que lo que está ocurriendo es que los medios están yéndose a lo que más vende realmente a la población, ¿no? Y eso ya hace que se pierda la objetividad, ¿no? O sea, digamos, dar una noticia objetiva es tener en cuenta ambas partes, ¿no? Decir las cosas tal cual es. Pero si tú te das cuenta, ya sea en las noticias, ya sea en los periódicos, en los medios, el periodismo va en base a qué noticia jala más, ¿no? O a cómo, digamos, transmita la información que jala más al público, entonces ahí se pierde la objetividad. Obvio, claro, sí, o sea, de alguna manera también manipulan, ¿no? O sea, yo creo que de alguna manera también dentro de cada centro informativo se analizan un poco qué tipo de noticias, ¿no? Digamos, está más accesible al público, el público es lo que busca, ¿no? Y en base a eso, un poco establecen las noticias, la agenda misma, la información, justo para apuntar a que esto se venda más, porque lamentablemente acá vamos en base a eso, a lo que más se venda, ¿no? Y no nos damos cuenta de repente que esto también puede tergiversar las cosas como son, ¿no? Y ya el público objetivo ya no se da tampoco el tiempo de realmente analizar las cosas, ¿no? Bacán, esta noticia está interesante, ya yo voy en contra de tal o voy a favor de tal, pero no analizamos realmente, porque si no, no existiera eso actualmente, ¿no? O sea, si no, realmente los medios darían la información de manera tranquila y objetiva, pero vemos que esto se va deteriorando con el tiempo y es porque nosotros también generamos un poco ese cambio, ¿no? Mira, yo creo que también, es más, yo lo que creo más bien que ya va habiendo también una pérdida de interés también por el tema del que, por ejemplo, personalmente a mí ya no me gusta mucho ver las noticias, porque lamentablemente es lo que siempre vas a encontrar es o discusiones como estas, lamentablemente se ve tema de corrupción, pero ves muerte, ves muchas cosas negativas, ¿no? Pero uno se pone a pensar, ¿y por qué se sigue dando estas cosas negativas? Y es posiblemente porque la gente lo sigue viendo, ¿no? O sea, cosas culturales es lo que menos rating tiene, es lo que menos jala y es lo que la gente menos ve. Lo normal está en ver aquello que sí, pues que es de la farándula, que hay problemas, que hay chismes, ¿no? Porque eso es también lo que todo el mundo habla. Lo hace uno, lo refuerza uno, lo siguen todos, entonces... Y que se genere un cambio es algo bien complicado. Bueno, de alguna manera nos hace ver las cosas, por ejemplo, como realmente son, ¿no? O sea, estos últimos hechos del tema de la corrupción, ¿no? Por los videos, etcétera. De alguna manera también, si lo vemos a un aspecto positivo, nos tendrían que hacer analizar en base a qué valores estoy teniendo yo, qué estoy permitiendo yo y qué valores también debo empezar a inculcar a mi familia. Pero siempre y cuando uno lo analice de esa manera.
La información que uno da influye en la persona, o sea, no todos tienen lamentablemente esa capacidad de generar una crítica, ¿no? Frente a los acontecimientos, o un análisis frente a los acontecimientos, porque de repente nunca nos hemos dado tiempo de hacerlo, o sea, lo he aceptado, es mi opinión, pero no me doy el tiempo y, a ver, voy a evaluar ambas partes, ¿no? ¿Qué puedo sacar de esto? O sea, no, simplemente ya nos dejamos llevar por la información, no lo analizamos. Y eso es un aspecto que sí creo que es importante desde las mismas instituciones educativas, colegio, universidad, ir fomentando, ¿no? A los estudiantes, ¿no?